Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Agradecidos estamos con el Señor que nos permita vernos de nueva cuenta a través de este medio para su gloria. Y le pido por favor que ahí donde usted se encuentre hagamos una oración para glorificar a nuestro Señor y recordar que este día es el día en que nuestro Señor resucitó. Y las implicaciones que tiene ello a nuestras vidas son importantes para el día a día. Así que vamos a orar. Gracias Dios te damos, porque recordando hoy el día que resucitaste de los muertos, nos das la esperanza de vida eterna, la esperanza de que estaremos contigo y la esperanza de nuestra propia resurrección. Así que Señor, te damos gracias por ello y permítenos meditar en ello para que tú seas adorado en Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo se ofreció para ser muerto en la cruz. Escuche bien lo que dije. Él se ofreció para ser muerto en la cruz. Él lo eligió así y de esa manera. Y de hecho, no fue llevado, no fue forzado por ningún hombre para ir a la cruz. Él lo dijo en Juan 10, en el versículo 17 y 18, lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no se vio atrapado entre los religiosos de su tiempo y el Imperio Romano, Ni los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos, ni Pilato, ni la multitud que gritaba que lo crucificaran, ni los soldados romanos que lo crucificaron, estuvieron ni en ningún momento a cargo. Ellos eran simplemente actores de reparto, mientras que el Padre Celestial y el Hijo Jesucristo estaban en control soberano de todo lo que estaba sucediendo allí. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo estas palabras a Pilato cuando, hablando frente a frente, dijo lo siguiente en Mateo capítulo 26. Y dice así la Escritura, Mateo 26, en el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre
y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles, ¿notaron? Dios tenía el control. Dios tiene y tuvo el control para que podamos ver lo que significa lo que el apóstol Pablo escribió más adelante en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, que dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es el Señor Jesucristo mostrando su amor a través del mayor y más grande y horroroso sufrimiento para los que no se merecían. Es Él mostrando ese amor para todos aquellos que no merecían ese amor. Bueno, y la pregunta es, ¿y cómo pudo hacerlo? ¿Cómo soportó tal sufrimiento el Señor Jesucristo? ¿Cómo es Él que sufrió tal vejación, tal dolor y demás? Bueno, Hebreos precisamente nos da la respuesta. Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, dice lo siguiente: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que quiero que usted ponga mucha atención es en la parte que dice el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús, además de ser objeto de golpes y de flagelación, también fue insultado. También fue humillado y también fue ridiculizado cuando fue despojado de sus ropas y fue exhibido desnudo frente a todos. Él eligió el dolor en lugar de haber pedido a su padre que lo rescatara. Y en Hebreos por eso dice ahí que lo hizo por el gozo puesto delante de él. Y bueno, la pregunta es esta: ¿y cuál gozo? ¿Cuál fue el gozo más allá de los horrores de la crucifixión que hizo posible que él resistiera a tal situación? Bueno, quiero simplemente leer algunos textos en los cuales quizá nos van a ayudar a entender esta verdad. Es decir, ¿cuál fue ese gozo puesto delante de él? Voy a leer los textos y usted después los puede corroborar en su Biblia. Pero bueno, ¿qué permitió al Señor soportar tal cuestión? Bueno, dice Hebreos, vuelvo a repetir, que por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Observe qué dicen los textos. Juan 10:18 va a decir que él tomaría de nueva cuenta su propia vida. Y dijo así: nadie me la quita, es decir, nadie le quita su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. También incluía ese gozo puesto delante de él, que él se levantaría en 3 días. Por ejemplo, en Juan capítulo 2:19, él dijo, respondiendo Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso se refería a sí mismo. O por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículo 31 dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y escucha esto, y después resucitar de 3 días. También, otra de las características por las cuales el Señor tuvo ese gozo delante de él es que, de hecho, él se levantaría de los muertos para nunca volver a morir. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13:34 dice lo siguiente: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Entonces, estaba ya dicho, ya estaba puesto delante de él que él ya no más volvería a morir. Y además también, ese gozo puesto delante de él incluía que sería sacerdote eterno por el poder de una vida indestructible. Hebreos capítulo 7, versículo 16 dice lo siguiente: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Pero también ese gozo puesto delante de él implicaba que ahora él sería rey sobre todos los reyes y señor sobre todos los señores, porque Apocalipsis 17:17 dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes.
Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pero también ese gozo puesto delante de Él incluía que Él estaría vivo para siempre teniendo las llaves de la muerte y del Hades. Dice Apocalipsis 1:18 lo siguiente: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y también ese gozo puesto delante de Él incluía que se sentaría en el trono de su Padre, como dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese gozo puesto delante de Él también significaría que Él iba a comprar a través de su propia sangre a su novia, que es la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo así en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y también ese gozo puesto delante de Él incluía que no habría más oposición alguna para su iglesia, puesto que Él lo dijo en Marcos capítulo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero también ese gozo puesto delante de Él implicaba que volvería Él ahora con gran poder y gran gloria por sus elegidos. Por ejemplo, Mateo 24:30 dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y también ese gozo puesto delante de Él incluiría que Él llenaría los cielos y la tierra nueva de su gloria. En el Salmo 72:19 dice así: bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Entonces, cuando dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ese era el gozo puesto delante de él. Todas estas cosas que hemos dicho. La resurrección y la esperanza y el futuro maravilloso le permitió sufrir y amar de esa manera. Así que, amado, eso es lo que el Señor quiere que hoy tú veas en esta resurrección, en esta celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere que tú veas hoy. Él viene hoy a ti y te dice, como dijo en Juan capítulo 15, versículo 11, que dice lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 11. Y dice así la Escritura. Dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Ya notaron? Estas cosas os he hablado ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que aquel gozo puesto delante de Él, que lo llevó a poder soportar el mayor sufrimiento en el mayor acto de amor para los que no lo merecían, sea también tu gozo. Sea también tu gozo. Esto es lo que implica ser un creyente, un seguidor de Cristo. Implica que debas abrazar a Cristo por lo que es y por lo que ha hecho por ti. Abrazar al Cristo sufriente, abrazar al Cristo resucitado, abrazar al Cristo que ha de venir. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, aquí te encuentras con que la bendita esperanza de la resurrección y todo lo que ella desbordaría fue la alegría, fue el gozo que mantuvo al Señor Jesucristo ahí en la cruz. Sí, esa esperanza de la resurrección y todo lo que vendría a partir de ella fue ese gozo, esa alegría que mantuvo al Señor Jesucristo ahí en la cruz. Y eso mismo, mi amado hermano, debe ser para ti y para mí hoy. La esperanza de la resurrección nuestra ahora, por el poder de Dios, nos permite hoy soportar el acto
digamos, costoso de amar a aquellos que nos son contrarios. La esperanza de la resurrección de nuestros cuerpos algún día por el poder de Dios nos permite hoy a ti y a mí poder soportar ese costo de amar a aquellos que nos hacen mal por ser creyentes. Eso es lo que a lo largo de la historia de la iglesia ha sucedido. Hombres y mujeres creyentes, cuyo gozo en la esperanza de la resurrección los ha hecho soportar el alto costo de amar a quienes los maltratan, a quienes los persiguen y a quienes los matan. ¿Sí? Esa es una gran bendición para nosotros. Y eso es algo que trajo el Señor a nuestras vidas, esa esperanza, cuando resucitó de entre los muertos. Y bueno, si usted quiere ver algún ejemplo, le puedo dar un ejemplo que se encuentra en Hechos capítulo 16. Seguramente usted ya lo sabe, este texto, este pasaje, es cuando el apóstol Pablo está o se encuentra en Filipos. ¿Recuerda usted qué pasó? Lo resumimos un poquito. Resulta que ahí el apóstol llega a Filipos y ahí hay una muchacha poseída por un demonio que la hacía adivinar. Y que normalmente cuando el apóstol Pablo empezaba a hablar, les interrumpía en la predicación cada ocasión, cada momento, cada ocasión, cada momento. Esta muchacha, por supuesto, era literalmente una esclava que les hacía ganar mucho dinero a sus dueños. Pero cuando Pablo ya tuvo suficiente de tanta interrupción, dice la Escritura que se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora aquel espíritu. Claro, los dueños de aquella muchacha se enojaron y agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades. Y de hecho dice la Escritura que los arrastraron hasta el magistrado ahí en la plaza pública acusándolos. Claro, esto es muy lógico, porque las personas te pueden a ti escuchar, pero cuando les hablas del dinero o cuando ellos ven la posibilidad de perder sus ganancias, entonces te son contrarios. Pero estos dueños de aquella muchacha los arrastraron hasta el magistrado en la plaza pública y los acusaron juntamente con una turba y los toman y les desgarran las ropas, los dejan desnudos y los azotan con varas públicamente. Luego los toman y los arrojan en la parte más profunda de la prisión, sin juicio y sin absolutamente oponerse, ¿verdad? Y además todavía le pusieron los pies en un cepo a él, a Pablo y a Silas. Y ahí te encuentras entonces a Pablo y a Silas, avergonzados de ser despojados de sus ropas, golpeados con varas y ahora sentados en la parte más profunda de la prisión con los pies en aquel cepo que no les permitía ni pararse. Y a medianoche, ¿qué pasa? Observe lo que dice Hechos capítulo 16 en el versículo 25. Dice así la Escritura. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces te das cuenta que está pasando a medianoche. Ellos, dice la Escritura, estaban orando y cantaban himnos a Dios. El apóstol Pablo y su compañero Silas estaban cantando ahí himnos a Dios. Estaban entonando canciones escritas por otros creyentes que ellos las sabían perfectamente, se las sabían de memoria y las estaban cantando ahí en esa prisión. Amado hermano, ¿te digo algo? Pablo y Silas les gustaba cantar himnos que otros compusieron a nuestro Señor. Y yo espero que también te esté gustando a ti y te guste a ti cantar himnos, como también ellos lo cantaban. Porque esta es una parte muy importante en la vida del creyente, sobre todo cuando estás en situaciones como la de Pablo y como Silas. Oraban, pero también estaban cantando himnos. Porque mientras ellos cantaban esos himnos, ¿qué sucede? Mire lo que sucede, versículo 26. Dice así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Notas lo que logra hacer la oración y el canto? Ya sabemos lo demás, ¿recuerda? El carcelero sale, ve aquella escena, las puertas abiertas, y la primera cosa que hace es pensar en suicidarse. Pero Pablo y Silas no hicieron como si no hubieran visto y hubieran dicho: ándale, por todo lo que nos hicieron, que se muera. No, ellos no hicieron eso. Ellos lo detuvieron
Y además le ofrecieron a Jesús, lo bautizaron a él, a su familia, y lo recibieron como un miembro de la familia de la fe, a pesar de ser un hombre que no lo merecía. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo le hicieron Pablo y Silas para cantar himnos, bueno, orar y cantar himnos al Señor en una mazmorra y amar al mismo tiempo al carcelero, después de ser desnudados, después de ser humillados, golpeados y puestos en un cepo que no les permitía ni levantarse del piso? ¿Cómo le hicieron? Si tú y yo lo primero que hacemos es que quizá, ¿verdad?, nos hubiéramos quejado, hubiéramos ido a derechos humanos, los hubiéramos demandado. Porque ellos tenían su gozo en la esperanza de la resurrección para poder soportar el alto costo de amar a quienes los maltrataban, los perseguían o los mataban. Esa es la razón. Porque ellos tenían, vuelvo a repetir, su gozo puesto en la esperanza de la resurrección para soportar en su presente el alto costo de amar a aquellas personas que los maltrataban, los perseguían o los mataban. Esa debería ser nuestra propia manera de pensarlo. Eso debería estar presente en nuestras vidas hoy. Eso es lo que vino a darnos el Señor Jesucristo. Y de hecho, usted va a observar cómo el apóstol Pablo lo va a hacer en cada ocasión. Del libro de Hechos, él va a dar testimonio de esto y solamente le voy a leer los textos, usted puede verificarlos en su casa. Pero mire lo que dice, Hechos capítulo 26, versículo 23, versículo 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Escuche lo que dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Escuche, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Ya notó? Pablo tenía claro que ese sufrimiento era a causa de ello y por eso él sabía que a pesar de que lo mataran, su esperanza estaba ciertísima en la resurrección de los muertos. O por ejemplo, en Hechos 24-21 dijo el apóstol así, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Notan esta esperanza del apóstol de la resurrección de los muertos? ¿O qué tal Hechos 26:8? Dice lo siguiente, ¿qué? Dijo el apóstol, ¿qué? Se juzga entre vosotros cosas increíbles, que Dios resucite a los muertos. ¿Notan ustedes, mi amado hermano, la resurrección de Cristo y la resurrección de todos y cada uno de los creyentes verdaderos en la venida del Señor? Fue el poder que sustentó e hizo que cantara Pablo esos himnos en el sufrimiento y al mismo tiempo hizo que amara a aquel carcelero que le había hecho tanto daño. Y claro, que amara también a todos aquellos que lo maltrataron. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos, en el capítulo 8, lo siguiente en el versículo 18. Dice así el apóstol. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ya notó esta maravilla? ¿O qué le parece segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero ahora en el capítulo 4, en el versículo 17? Escuche lo que dice el apóstol. Dice así. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amado, ¿qué harás cuando llegue el sufrimiento a tu vida? ¿Qué harás cuando llegue la persecución? ¿Qué harás cuando seas exhibido públicamente? ¿Qué harás cuando te ofendan y llegue a tu vida el sufrimiento? ¿Cantarás al Señor y amarás al carcelero? Jesús, dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Amigo, hermano, la resurrección y las consecuencias que traería y el amor por aquellos que no lo merecían, llevó al Señor a soportar la vergüenza, la humillación, los golpes y la muerte. Porque al resucitar traería esperanza para todos los suyos. Por eso, mi amado hermano, canta al Señor en el sufrimiento y ama a tu carcelero.
Quizá hoy estés en esa circunstancia. Quizá hoy estás en este sufrir por causa de Cristo. Quizá hoy estás en situaciones vergonzosas. Quizá ha habido humillación por causa de Cristo. Quizá te han hecho pasar vergüenza por causa de Cristo. Quizá te han golpeado. Yo no sé qué ha pasado. Pero mi amado hermano en la fe, debido a que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, nos dio ahora la esperanza. Por ello, mi amado hermano, canta al Señor en el sufrimiento y ama a tu carcelero. Porque la esperanza cierta es que resucitaremos y estaremos por siempre con el Señor. Porque como dijo el Señor en Mateo capítulo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora escucha esto. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, porque tu galardón es grande en los cielos. Así que frente a las circunstancias, a las adversidades, hacia la humillación, hacia los golpes, hacia la vergüenza por causa de Cristo, mi amado, canta al Señor en tu sufrimiento y ama a tu carcelero. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos enseñas que ese gozo que tú tenías, Dios, en medio de las circunstancias, de las adversidades, de la vergüenza, Dios, era por una causa superior, tu propia resurrección y con ello las bendiciones que nos trajiste para tu gloria. Así que, Padre, enséñanos a cada uno de nosotros a que a través de nuestros dolores, de nuestras persecuciones, de todas las circunstancias, Dios, por las que pudiéramos llegar a pasar, Dios, podamos cantar a tu nombre, orar a tu nombre y amar a nuestro carcelero, a aquellos que nos hacen daño, a fin de que nuestra esperanza cierta sea de gozo y bendición a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su ser calmar, don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Única salvación, hallo perdón en ella, completa redención, el yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó, de Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su ser calmar, don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer, gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me
es el